Muy buenas tardes, amigos de su revista Vida y Éxito. Es un placer que estén con nosotros este día. Hoy vamos a conversar sobre los impactos que ha tenido el COVID-19 en el ambiente. Nos acompaña en este momento don Luis González de UNES de El Salvador, quien nos va a comentar pues acerca de esos impactos que ya ellos han venido estudiando desde que inició la pandemia y cuáles a partir de ahora van a ser los desafíos ambientales que va a presentar la región al respecto. Muy buenas tardes, don Luis, gusto saludarle. Buenas tardes, Angie. Un gusto poder estar en este espacio y poder compartir algunas ideas en la temática ambiental que es muy importante para la región. Gracias. Luis, este 22 de abril se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. ¿Qué valoraciones podríamos realizar de este día, si podemos llamarlo una celebración o más bien una oportunidad para poder concientizar a la población respecto a los desafíos ambientales que estamos enfrentando? Es importante señalar de que no hay nada que celebrar. Es decir, la temática ambiental o las crisis ambientales en la región son cada día más graves. El tema del extractivismo, la crisis del agua, los impactos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, van avanzando fuertemente en la región centroamericana. Y por tanto, hay muchos retos que hay que reflexionar en este Día de la Tierra y todos los días del año. En ese sentido, creo de que hay un reto mayor en el marco de la coyuntura del COVID-19, que obviamente azota todo el planeta, pero golpea más fuertemente a los países vulnerables. Para el caso de la región centroamericana, ha sido catalogada como una región altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Y en ese sentido, yo quiero hacer como una relación en el marco de esta conmemoración del Día de la Tierra, porque con la pandemia el año pasado, en todo el 2020, se decía de que el ambiente se había recuperado, de que las condiciones ambientales estaban mejor. Y yo creo de que de alguna manera esto pasó en muchos lugares. Uno podía ver cómo habían especies silvestres que retornaban a las ciudades, como efectivamente muchas especies de plantas se fueron recuperando, pero también hay que decir de que esto no fue la generalidad en todos los países del mundo. ¿Qué desafíos entonces vamos a ir enfrentando en la región a partir de esto que nos comentas? Bueno, yo creo de que hay desafíos en todos niveles. A nivel individual, como persona, creo que hay un desafío y un reto para toda la gente en tener un estilo de vida más sustentable. Revisar eso, en mi casa, qué tipo de uso le hago a la energía. Es decir, ¿tengo focos incandescentes o tengo luminarias LED? ¿Qué tipo de, qué tipo de vehículo tengo? ¿O cuántos son en mi familia y cuántos vehículos hay? ¿Cuál es el uso que hago del agua en mi hogar? Esos cambios, bueno, esas reflexiones y esos cambios deben hacerse por la población. En un segundo momento, creo que es importante que como comunidad, es decir, ya sea en nuestro pasaje, en nuestra colonia, en nuestro municipio, nos organicemos y nos articulemos con otros sectores, grupos de iglesia, con los compañeros del trabajo, con cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal, y empecemos a hacer cambios un poco más grandes que lo familiar. Y ahí puede ser, bueno, impulsar en el municipio una política de reciclaje o una política de compostaje de los residuos orgánicos, la necesidad de restaurar los ecosistemas, de reforestar las cuencas de los ríos, etcétera. Y un tercer nivel que debería ser lo nacional. Y ahí sin duda es incidir en los tomadores de decisión, llámese presidente, llámese diputados, en generar políticas públicas encaminadas a proteger los bienes ambientales y restaurarlos. Luis, ¿qué papel también cumplen las empresas, verdad? ¿Cómo las empresas pueden colaborar y resarcir el daño, pero no a través de cambios estéticos, sino realmente cambios profundos, ¿verdad? ¿Qué conciencia, qué papel deben tener las empresas en este momento? Históricamente son las empresas y las industrias las responsables de la mayor cantidad de daño ambiental en nuestro territorio. Ahora bien, creo que la responsabilidad de las empresas debería ser no estética, no solo superficial,
y no quedarse en la responsabilidad social empresarial. Es decir, que yo hago un daño y pues yo doy una pequeña cantidad para compensación o doy un par de proyectos para que organizaciones de jóvenes hagan reciclaje o hagan pinta por el medio ambiente, pero en la práctica yo al hacer mi actividad económica estoy deforestando un montón, o estoy contaminando los ríos. Yo creo que las empresas deberían hacer un cambio un giro de timón y optar por una forma de desarrollo sostenible o lo que llamamos en UNES desarrollar sustentabilidad. Y esto no es contrario al tema de que hay una oportunidad económica, es decir, a veces a los ambientalistas se nos tilda de que queremos vivir en las cavernas, y no es cierto. Es decir, yo creo que el desarrollo tecnológico es importante, si no fuera por eso no estaríamos en comunicación, no pudiéramos haber sobrevivido en la pandemia con todo el tema del trabajo a distancia, pero lo que tenemos que pensar es qué tanto de lo que consumimos es necesario hacerlo en el ritmo que lo hacemos. Entonces, por ejemplo, obviamente es importante una laptop, una computadora, pero no es necesario cambiarla todos los años. Y Luis, evidentemente la pandemia fue un claro llamado de atención, ¿verdad? Nos encerramos unos meses y los animales, lo que decías, ¿verdad? Comenzaron a salir a las calles, estaban seguros en un hábitat que les fue arrebatado. Entonces, definitivamente que la pandemia es un llamado de atención, ¿verdad? A seguir caminando en esa senda de protección de nuestro ambiente, de nuestros recursos. Es correcto, y yo creo de que toda la población debería estar consciente y a veces nos olvida que como seres humanos somos parte del ecosistema. A veces tendemos a pensar de que el ambiente está como lejos de nosotros y nos abstraemos de ese ambiente del cual somos parte. Obviamente es una visión equivocada, es decir, si el planeta, si el ambiente tuviera un giro drástico por el cambio climático, de aquí al 2030, 2050, lo que va a desaparecer no es el planeta, no es la naturaleza, va a desaparecer el ser humano y los animales y plantas que no logren adaptarse. Pero los que se logren adaptar sí van a sobrevivir y la naturaleza, el ecosistema va a seguir. Por eso yo creo que realidades como la pandemia nos tienen que hacer caer en cuenta lo frágil que es el ser humano y el nivel de dependencia que tiene el ecosistema que le provee agua, oxígeno, alimentos, y cómo esta visión de ser antropocéntrico, que todo lo que se determine esté basado en el bienestar o lo que siento como ser humano es una visión equivocada. Tenemos que pasar a una visión biocéntrica, donde el centro sea efectivamente el ecosistema, la vida, y trabajar en ese sentido. Y ahí, obviamente, hay países en la región que están mucho más adelantados que otros. ¿Qué manejo podemos hacer con las mascarillas? Porque pues lamentablemente la pandemia continúa, al menos en lo que resta del año no se vislumbra que esto termine, pero sí debe haber una solución con el uso de las mascarillas también. Yo creo que una primera medida es empezar a utilizar mascarillas reutilizables o lavables, que tienen una vida útil más larga que las que son de una sola puesta y se desechan. Pero bien, hay mucha gente que plantea que estas reutilizables o lavables no tienen el mismo nivel de protección que digamos las KN o las quirúrgicas. Un primer paso sería que las pititas que traen las mascarillas las cortemos y las desechemos por separado, es decir, porque es con estas pitas que muchas veces los pájaros o la vida animal se ve como afectada. Ese es un paso, no es lo único. Lo otro debería ser hacer una adecuada disposición final de las mascarillas, es decir, investigar en nuestro país, en nuestro municipio, donde hay lugares donde se puedan dejar este tipo de desechos hospitalarios. Obviamente en nuestros países hay hospitales públicos y nada nos cuesta, es perfectamente viable que todas las mascarillas que utilizamos y son desechables, pues las coloquemos en un solo depósito, una sola bolsa y la llevemos a un lugar de disposición final adecuado donde estén desechos bioinfecciosos. Ahora, como te digo, si se va a desechar en la basura común, pues hacer estos cortes o meterla en una botella de plástico e irla apuñando hasta que esté completamente llena la botella y adecuadamente tapada, pues tirarla en esos desechos comunes.
pero lo ideal sería tener mascarillas reutilizables. Entonces yo creo que hay que poner mucha atención en la disposición final de las mascarillas y aplica también para otros desechos hospitalarios, bioinfecciosos. Recordemos que hoy están utilizando mucho estas gabachas de plástico. O sea, lo peor es que simplemente se tiraran al ecosistema. Entonces se tendría que hacer todo tipo de acciones encaminadas para reducir este daño ambiental. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por todas esos consejos que definitivamente son para ayudarnos a nosotros mismos como humanidad y que no implican mayor cosa, es decir, son acciones cotidianas que tienen un enorme impacto y que podemos realizar sin ningún problema. Luis, ¿alguna reflexión final sobre este tema, ¿verdad? La importancia de seguir cuidando nuestro ambiente, reforzar en ese mensaje, ¿verdad? Desde UNES, ¿cuál es ese mensaje que le daría a la población de la región para continuar en esta lucha en pro de nuestro ambiente? Bueno, yo creo de que el mensaje debería ser de que todos y todas debemos involucrarnos en el cuidado del ambiente, en la protección de los ecosistemas, en restaurar, en sembrar árboles. Recordemos que todo lo que hagamos es para nuestros hijos e hijas y las próximas generaciones y que la tierra, el agua, los ecosistemas no los hemos heredado de nuestros padres, los tenemos prestados de nuestros hijos e hijas. Muchas gracias y un gusto poder compartir con todos y todas.